Hola a todos, que Dios les bendiga ricamente en este día. Damos gracias a cada uno de ustedes por estar siendo parte de esta administración, de esta enseñanza, de prácticamente de estos devocionales o enseñanzas que estamos subiendo cada cierto tiempo. Ya, y me he dado cuenta, he estado escuchando a algunos hermanos que me han escrito o se me han acercado diciéndome que estas enseñanzas están siendo de mucha bendición para tu vida. Así que si es así, yo te quiero pedir que realmente dejes tu comentario obviamente ahí en YouTube, y a la vez también puedas compartir estas enseñanzas con muchas otras personas. La idea es poder llegar a mayor cantidad de gente en este mundo con la palabra del Señor. Creo que estamos viviendo tiempos donde hay muchos mensajes en los aires, en las redes sociales. Hay muchos mensajes, cierto, algunos muy buenos y otros muy malos. Y creo con todo corazón que necesitamos llenar tanto las redes sociales como el corazón de las personas con el mensaje de Jesucristo, con una palabra de ánimo, con una palabra de bendición y trayendo luz frente a todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, y preparar a la iglesia del Señor para enfrentar estos tiempos extraños. Un llamado a la iglesia del Señor, ¿cierto? A tener un muy buen entrenamiento para poder, ¿cierto?, hacer frente a mucha mentira y mucho engaño que está habiendo alrededor nuestro. Fíjense que en estos días estuve en varias iglesias que me habían invitado a compartir, y en grupos pequeños también compartiendo la palabra del Señor, y puedo tomar cuenta de la necesidad que tenemos ya de que este cuerpo de Cristo pueda ser fortalecido en el conocimiento, en la enseñanza. Una de las cosas que estoy tocando en estos días tiene que ver precisamente con la guerra espiritual dentro de la iglesia. Y para poder entender un poquito la guerra espiritual dentro de la iglesia, hay que poner la mirada en la guerra espiritual que vivía la iglesia del primer siglo. ¿Cómo la enfrentó? ¿Qué necesitaba para poder enfrentar? Todos nosotros necesitamos herramientas para poder enfrentar situaciones difíciles. Si nosotros no tenemos esas herramientas, no sabremos cómo enfrentarlas, cómo llevarlas a cabo. Por tanto, el Señor ya y la palabra de Dios nos dejó estas herramientas basadas en la experiencia que algunos hermanos del primer siglo vivieron, ¿no? Como Pedro, Pablo, el mismo Esteban, que dio su vida por amor al Señor, Felipe, que llegó a Samaria, y nos traen revelaciones de cómo, cierto, este mundo se transforma en una verdadera oposición, y la oposición ha existido a través de toda la historia de la humanidad contra la iglesia del Señor y contra Jesucristo mismo. De hecho, la vez anterior, en uno de los videos anteriores, nosotros hablábamos un poquito sobre cómo Jesucristo mismo nos preparaba para enfrentar esta guerra, esta situación. Entonces, bueno, vamos a continuar un poquito hablando de la guerra espiritual en la iglesia del primer siglo, y a la vez obviamente poder entender cómo nosotros, como personas que amamos a Jesús con todo el corazón, podemos, cierto, alimentar nuestra vida de la palabra del Señor. Y bueno, vámonos entonces a un PowerPoint que tengo por acá para darle continuidad a lo que venía hablando en el video anterior, ¿no? Es importante que eh, si puedes ver, ¿cierto?, el video anterior también sería muy bueno. El orden no va a alterar el producto porque cada video, cada enseñanza tiene su aplicación personal, ¿tá? Entonces, no necesitas ver el primero para entender el segundo, ya, o el tercero para entender el cuarto. La verdad es que paulatinamente usted puede ir absorbiendo cada uno de estas enseñanzas que estamos compartiendo en este tiempo. Muy bien. Cuando nosotros venimos a Jesucristo,
cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, una de las cosas que evidentemente necesita entender que la iglesia del Señor se va a transformar en una verdadera escuela de entrenamiento. No importa en qué parte del mundo esté, ni en qué condiciones esté, si es allá en el altiplano o es en el desierto de Egipto, en cualquier parte del mundo donde la iglesia del Señor esté siendo levantada, toda persona que tiene un encuentro personal con Jesús necesita un tiempo de entrenarse, un tiempo de prepararse, un tiempo de buscar al Señor para poder precisamente tener estas herramientas para poder hacer frente a los desafíos de la vida, desafíos personales, desafíos familiares, con respecto al futuro, a lo que va a venir más adelante. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, estaba muy consciente de esto. Entonces, en esa conciencia que Cristo tenía, antes, cierto, de que inclusive fuera crucificado allí en Juan, entre el capítulo 13 al capítulo 17 del Evangelio de Juan, él va a dar una instrucción específica que no los iba a dejar huérfanos, iba a dejar al Consolador, ya iba a mandar este espíritu de verdad que nos llevaría a toda verdad. Este elemento es sumamente importante para poder entender las cosas que estamos viviendo en nuestra vida y en este tiempo también. Pero primero, vámonos entonces a este primer siglo y quiero que veamos el libro de los Hechos. Vamos al libro de Hechos, ¿ya? Y podemos hablar del poder activo del testimonio. Para eso, quiero que busques Hechos, capítulo 1, versículo 4. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La palabra mandó es una orden que no debe ser tomada a la ligera. Es una orden con carácter obviamente imperativo. Cuando Dios dice, uno tiene que obedecer. Si Dios le dijo a este grupo de personas que no salieran de Jerusalén, ya era para que realmente no salieran. En los tiempos en que Jesucristo ascendió a los cielos después de haber resucitado, era un tiempo donde había mucha gente en Jerusalén que habían llegado de todo el mundo conocido, de todas partes del imperio, eran judíos que venían a las fiestas religiosas, como la Pascua o como cierto el Pentecostés. Dentro de todo ese grupo de personas que habían venido, había gente, cierto, que ah, había en cierto sentido tenido una experiencia con Jesucristo. En un momento se habla, cierto, de alrededor de 120 personas, que son mucho más que los 12 o que los 70 mencionados en los evangelios. En el libro de los Corintios va a hacer mención que habían como 500 personas en un momento determinado. Eh, con el único propósito, Dios les pide porque hay algo que ellos necesitan recibir antes de poder salir. Entonces, un principio fundamental para enfrentar los desafíos de la vida es que nosotros no podemos salir sin antes recibir. Y esto tiene que ver con un poder que viene de lo alto. Algo entregado directamente de parte del Señor, un regalo que viene de Dios. La iglesia no puede estar constituida por criterios humanos, no puede estar edificada sobre valores humanistas, ni razonamientos filosóficos que sean de criterio netamente humanos y que no tengan nada que ver con Dios. No puede ser edificada sobre criterios místicos, religiosos
ajenos a la voluntad de Dios. Este poder que viene de lo alto tiene como objetivo no solamente dar poder, dunamis, sino que también ser un testimonio que ayuda a la persona en un tiempo de debilidad, un testimonio que da ánimo en tiempos de flaquezas, que da cierto entendimiento en un tiempo donde acontecen cosas irracionales, incomprensibles en la vida diaria. Es un testimonio de Dios para nuestra vida. Y en esencia es de suma importancia que todo creyente pueda recibir este poder de lo alto. Dios sabe que tenemos muchos problemas en la vida. Conoce tu corazón, sabe los anhelos que tienes, algunas expectativas. Si estás estudiando, sabe que tu anhelo es terminar la carrera. Si estás sin trabajo, tu anhelo es eh, tener un trabajo. Si tienes problemas familiares, si tu familia está destruida, el anhelo es ver cierto la restauración familiar. Si eres un pastor o un líder de ministerio, tu ah, anhelo es poder ver cierto un crecimiento, una resolución de conflictos y ver la bendición dentro del ministerio o de la iglesia en la cual tú estás eh, pastoreando. Dios sabe que en este mundo cada desafío se puede presentar como un verdadero problema, como un verdadero conflicto. En mis años de ministerio, esto es como el pan nuestro de cada día. Cada cierto tiempo aparecen algunos gigantes en medio de nuestros procesos. A veces esos gigantes son parte de nuestras propias debilidades que Dios las saca a la luz, pero muchas otras veces esos gigantes son parte de una verdadera batalla espiritual en la cual Dios quiere que nosotros podamos crecer, podamos madurar, podamos ser objetivos y entendidos. Creo que para eso es este poder de lo alto. Dios no hará las cosas solo. Dios siempre va a pensar en su iglesia. Dios levanta personas para edificar su reino. Por eso el interés de Jesucristo fue con estos 12 discípulos. Por eso el interés de Jesucristo fue con estas 70 personas, o 120 o 500 personas que rodeaban, cierto, el ministerio de Jesús. Jesús sabía que no era suficiente que la gente solamente recibiera de él o sanidades, o milagros, o restauración, sino que este poder de lo alto era un verdadero testimonio de capacitación para hacer las cosas de Dios, o Dios mismo hacer las cosas, pero no solo, sino que a través de su pueblo. Y una de las cosas que he estado observando es la necesidad del fortalecimiento de la iglesia del Señor, de la iglesia local, de que no nos dejemos de congregar, de que formemos cierto esta coinonía, esta comunidad de hermanos, independiente de tu denominación, del lugar donde estás, ya formar esta unidad, porque hay que tomar conciencia de que Dios no quiere hacer las cosas solo, que Dios quiere usar tu vida, usar tu pastor, usar la obra, cierto, que Él ha querido levantar a través de tu ministerio o de tu familia. Dios quiere darnos algo de Él en nosotros, que nos ayude a vencer estas dificultades de la vida. Hay personas que caminan creyendo que pueden resolver las cosas a su manera. Hay personas que viven en su vida empujando para que las cosas se desaten de acuerdo a sus criterios, a sus maneras de pensar o de ver el mundo. Sin embargo, en el reino de Dios, nuestra dependencia en las enseñanzas divinas, en su espíritu, es de vital importancia
para ayudarnos a vencer las dificultades. No hay mejor manera que ver la intervención divina en medio de nuestras dificultades, porque al ver la intervención divina en medio de nuestras dificultades, nos va a ayudar a que Él sea glorificado y no que nuestro ego se levante y no que exista el riesgo que diga mi brazo me sostiene, por mi fuerza hemos hecho que esto suceda. Creo que este poder activo, que es un verdadero testimonio, tiene esta habilidad y a la vez se transforma en una verdadera necesidad. Y por eso Jesús no quería que los discípulos salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Es un poder para ser testigos. Por eso está relacionado al testimonio. Hechos capítulo 1, versículo 8, que es un pasaje muy conocido, dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de pasar a Lucas capítulo 9, versículo 1, el poder que Dios nos ofrece es un poder que nos capacita para llevar el mensaje del Evangelio a todo lugar del mundo, independiente de cuál sea tu condición social, socioeconómica, de cuál sea tu condición intelectual, de cuál sea tu condición, cierto, eh, familiar. Me explico, o sea, cuando la presencia del Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, nos da la capacidad para ser testigos. La iglesia, y esto lo vimos en el otro video, iba a pasar por un tiempo de mucha dificultad, iba a pasar por un tiempo de mucha guerra, de mucha oposición, y el pueblo de Dios, de una u otra manera, tenía que estar como capacitado para poder enfrentar este tiempo de dificultad. Muchas veces uno piensa y ve el poder como algo, wow, súper tremendo, donde Dios, cierto, nos va a dar la fuerza para echar fuera los demonios, nos va a dar la fuerza para que, cierto, el poder de Dios sane a los enfermos. Y es verdad, todo eso sucede y todo eso acontece, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Sin embargo, también este poder nos capacita, ¿cierto?, para mantenernos firmes en la fe frente a la presión social, para mantenernos firmes en la fe frente a, la, a las tentaciones, para mantenernos firmes y discernir cuando alrededor nuestro hay mentira, hay engaño, hay falsedad, para mantenernos firmes, cierto, en la verdad de Dios, cuando el fluir social, cultural, cierto, está lleno de un manto de oscuridad que tiene como objetivo hacer enfriar la iglesia del Señor, apartar de la verdad a los creyentes, cierto, o llevarlos a conformarnos a lo que opera en este mundo. Dicho de otra manera, como lo diría el apóstol Pablo, a conformarnos a este siglo, como diría Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. El poder que viene de lo alto es como esa luz encendida que puede marcar la gran diferencia de lo que hace el resto. Pero aunque marque la gran diferencia, esa diferencia es importante porque es espiritual. Es importante porque es parte de la iglesia del Señor. Y en lo personal creo que la iglesia del Señor
llámela individual, la iglesia soy yo, o la iglesia corporativa, la iglesia del cuerpo, la iglesia congregacional, ambas, tanto en lo personal como en lo congregacional, ya tiene que ser una luz que marque la gran diferencia en el barrio, en la familia, que marque la gran diferencia, cierto, en la ciudad y que marque la gran diferencia en una nación. Por eso a veces en el cambio, una persona que recién se convierte a Jesús, que está queriendo recién entender las cosas, va a sentir una fuerte guerra porque va a tener que desprenderse de algunos elementos de su vida pasada. Y eso a veces es doloroso cuando tiene que ser un amigo, cuando tiene que ser un hábito, una costumbre, cuando tiene que ser algo que involucra los sentimientos. Bueno, este poder que viene de lo alto nos ayuda a poder tomar la decisión correcta. Nos ayuda a que no sean nuestras emociones las que gobiernan nuestra vida. Nos ayuda a que nuestros propios pensamientos no sean los que gobiernen nuestra vida, sino que sea este poder que viene de lo alto. Ahora sí, quiero que veamos Lucas capítulo 9, versículo 1. Búsquelo tranquilamente, que yo también lo voy a buscar acá. Lucas, me imagino que tiene su Biblia en la mano, ¿no? No se me distraiga. Lucas capítulo 9, versículo 1. Dice, habiendo reunido a los 12, tengo Reina Valera, ¿no? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y luego añade, y los envió, en el versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esta palabra que dice Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, que también lo leímos, tiene mucho que ver, cierto, con la necesidad de la capacitación. No puede haber poder y no puede haber autoridad si el Espíritu Santo no está con nosotros. Creo que uno de los agentes importantísimos sobre nuestras vidas es la presencia del Espíritu Santo. Frente a lo que hoy se llama en la actualidad el debate social, ya el debate, cierto, frente a tantas opiniones. El mundo ha cambiado, hermanos, y tenemos, cierto, una sociedad con libertad para opinar. Las redes sociales se han transformado en la plataforma opinológica, ¿cierto?, de muchas personas. Hay gente que eh, vomita, con mucho respeto, vomita su amargura a través de los comentarios en las redes sociales, ¿no? Porque se sienten como libres para hacerlo. Entonces, en medio de todo esos relatos, esos comentarios, esas opiniones, esos debates que a veces te intimidan y te quieren oprimir, y que hoy hay que estar con cuidado, hay que ser más tolerante, hay que portarse mejor, hay que decir las palabras con cuidado, hay que, cuidado, todo ese tipo de cosas. El Espíritu Santo es una necesidad, ese dunamis, esa exuxia, que son palabras griegas, ya para definir estas cosas, para los discípulos era algo súper, hiper, mega, archi, re importante. Y donde usted me esté escuchando, preste mucha atención. Si el desánimo ha invadido tu vida, tu familia, tu persona, si las circunstancias te quieren hacer menguar, creo que este poder y este dunamis es algo que no es algo instantáneo, si me explico, es algo que es el testimonio de nuestra relación íntima con el Señor.
Y no solamente es el testimonio de nuestra relación íntima con el Señor, sino que también es el testimonio a todo pueblo, tribu, lengua y nación. Como decía el pasaje que leíamos de Hechos 1:8, de ser testigos hasta lo último de la tierra. Pero hay un elemento que yo quiero destacar que tiene que ver con esto, sobre los demonios. Dentro de todo campo en el cual tú te muevas, aunque parezca muy humana, aunque parezca muy realista, hay una confrontación espiritual. Y esa confrontación espiritual es una confrontación contra la palabra de Dios. Es una confrontación contra la proclamación de la palabra de Dios, contra el querugma o querigma. Esta confrontación tiene como objetivo callar las voces de aquellos que realmente deben hablar. Esta confrontación tiene como objetivo silenciar la verdad, silenciar la enseñanza verdadera, silenciar o frenar el movimiento de ir a territorios donde se necesita la proclamación y la formación a través de la palabra de Dios. Y vamos a ver que toda esta confrontación tiene un elemento espiritual. Si tú quieres levantar cualquier ministerio, pero seamos más prácticos. Si tú quieres levantar una empresa, si quieres ser una persona, cierto, relevante en la educación, estás pensando en un colegio, estás teniendo la oportunidad de dar clase en una escuela, o estás teniendo la oportunidad de trabajar en un hospital o en la construcción, o eres una persona que trabaja en un mercado libre vendiendo verdura. No importa, no importa en qué lugar de la sociedad tú te encuentres, una conciencia que nosotros debemos de tener muy presente es que hay una confrontación espiritual. Y sin caer en el ámbito místico, porque Satanás, el diablo, utiliza argumentos humanos, ya va a querer que la palabra de Dios sea silenciada. Ahí hay algo espiritual muy maligno. Hay un ataque demoníaco sobre lo que necesitan recibir el mensaje del Evangelio. Hay un manto de oscuridad y por eso estos discípulos no podían salir sin antes recibir lo que el Espíritu Santo les quería entregar. Hay un manto de oscuridad, hay un manto espiritual, hay un manto de opresión, hay un manto de depresión, de enfermedad, de inseguridad, que la única manera de poder brindar ayuda a estas personas es a través del mensaje del Evangelio, es a través del mensaje de la palabra del Señor. Y ese mensaje lo puedes compartir tú. Si no tienes un sentido de propósito en la vida, si tú no eres cristiano y te encontraste con esta enseñanza, bueno, este mensaje también es para ti. Hay un ataque demoníaco sobre los que necesitan recibir el Evangelio. En primer lugar, recibir el Evangelio, creer en el Evangelio del Señor. Y en segundo lugar, compartir a aquellos que están en aflicción. Hay una gran dificultad en las universidades, en los colegios, hay una gran dificultad en los trabajos con los compañeros,
Hay una gran dificultad que se siente, se palpa en el ambiente y la iglesia del Señor, como en el primer siglo, necesitaba estar preparada. El reino de tiniebla busca las debilidades de los que predican la palabra del Señor. Y es aquí la importancia de la conciencia del poder que viene de lo alto, que nos da poder y autoridad. Cuando Jesucristo envía, cierto, a sus discípulos ahí en Lucas, les va a dar poder y autoridad. ¿Por qué? Porque ya la manera de poder enfrentar nuestras propias debilidades tiene que ver con un acercamiento paulatino a la verdad de Dios. Ya un acercamiento paulatino, ¿cierto?, al conocimiento del Señor. Para poder predicar la palabra, necesitamos fortalecernos, como diría el apóstol Pablo, en el poder de su fuerza. Necesitamos fortalecernos en él. Entonces, las debilidades o pueden ser tomadas por el diablo para destruir la obra que él quiere levantar, o las debilidades pueden ser tomadas por el Señor para él glorificarse y llevar bendición y ser de bendición para muchas personas. Los que los que predican la palabra hacen el papel de conquistadores en medio de territorios hostiles. No te olvides de esta declaración y si estás tomando apunte, anótalo. Los que predican la palabra hacen el papel de conquistadores en medio de un territorio hostil. Y quiero que veamos Lucas, capítulo 10, versículo 3. Lucas, capítulo 10, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Bueno, leámoslo muy pausadamente, no deje que nada le distraiga, preste atención al mensaje. Id, un envío, ¿no? Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Como diría un amigo, yo los envío como cordero en medio de lobos. Hace algún tiempo atrás, preparando una predicación, me detuve a pensar, ¿qué será lo que Jesús quiere? ¿Nos está mandando al matadero? ¿Nos está enviando a la guerra? ¿En el frente del campo de batalla? ¿Será que la intención de Jesús es querer sencillamente que nosotros caigamos en medio del fragor de la batalla? ¿O existe la posibilidad de que el Señor nos quiere advertir, nos quiere hablar de que sencillamente nosotros somos ovejas, pero es innegable que hay un mundo lleno de lobos? Esta parábola o esta ejemplificación que Jesucristo hace no tiene como objetivo que Él está creando los lobos. No me malentienda. No es que el Señor quiere hacerte saber, te voy a mandar. No. Lo que Jesucristo está haciendo es mostrándonos una realidad. Que independiente la creas o no la creas, hay un mundo que está lleno de lobos. Y los lobos aparentemente tienen mucho más habilidades que una oveja. Los lobos son feroces. Los lobos pueden matar fácilmente a una oveja. Los lobos
generalmente no actúan solos. Los lobos actúan en manada, ¿ya? Pueden actuar incluso estratégicamente, rodeando a sus presas para conducirlas, cierto, a la muerte. Los lobos, en cierto sentido, es algo innegable en medio de la guerra que la iglesia tiene que enfrentar. Los 12 discípulos necesitaban recibir autoridad y poder para ser testigos, porque iban a tener que enfrentar lobos y ellos serían enviados como ovejas. La pregunta que tengo para ti hoy es, como hijo o hija del Señor, o simpatizante, en medio de la guerra que tú personalmente puedes estar viviendo, ¿no has considerado que independiente de lo que tú piensas, hay una realidad objetiva en este pasaje? Y que la clave aquí no es negar los lobos que te rodean o seguir lamentándote por las heridas que algunos lobos te han ocasionado o la vida misma te ha ocasionado, sino que muy por el contrario necesitamos la voz del pastor, la instrucción del pastor, la ayuda del pastor para poder hacer frente como iglesia del Señor a tiempos muy complejos. Dios quiere usar tu vida. Dios te quiere levantar. Anoche, un hermano me escribía y me comentaba que había tenido un sueño. Y la verdad es que en ese sueño él enfrentaba una guerra, una lucha personal, donde él tenía la sensación que había perdido en esa batalla. Y me preguntaba, tío, ¿será que yo no asumí? Porque me dicen, tío, algunos hermanos, tío, ¿será que yo no asumí cuando debía de haber asumido? ¿Será que terminé perdiendo en esta batalla? La verdad es que sí estamos en un campo de guerra y podemos quizás hasta perder algunas batallas, pero Dios quiere darnos las herramientas necesarias para enfrentar a estos lobos. Jesús le dio autoridad para reprender demonios a los discípulos. Y mi querido, no siempre es atando al hombre fuerte, no siempre es gritando y te ato y te echo fuera, no. Muchas veces estos demonios, estos lobos, tienen que ser confrontados con decisiones, viviendo en la verdad del Señor, levantando el rostro y asumiendo una posición firme y sólida en el llamado que Dios ha traído a nuestra vida y que quiere para nosotros. Yo quiero orar por ti en este día, allí donde usted está. Dele un tiempito al Señor. Yo sé que hay algunos hermanos que están trabajando. Me han dicho que en su trabajo ponen las enseñanzas para que el resto lo escuche. En una fábrica, en un restaurante, y me honra mucho, me bendice mucho esto. Oremos al Señor. Padre, quiero darte tantas gracias por la instrucción a nuestros hermanos del primer siglo. Es una verdadera escuela. Y yo quiero orar, Espíritu de Dios, que en medio de esta escuela nos hagas ver cuán importante es la función del Espíritu de Dios, de la dirección de Dios en nuestra vida. De que realmente no podemos vivir sin ti. No podemos vivir sin tu ayuda. Que en este día tú traigas ánimo para aquel que siente que ha perdido algunas batallas. Que tú traigas paz para aquel que está en ansiedad esperando una respuesta de ti. Que tú puedas ayudar
a aquel que está en verdaderos problemas. Señor, yo quiero orar por tu fortaleza, por tu ánimo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Capacítanos, Señor, porque vienen días donde tendremos que enfrentar lobos. Y queremos, Señor, que por tu gracia, porque por nuestras fuerzas es imposible, tú nos capacites y nos ayudes para enfrentar esos tiempos. Como cuerpo, como iglesia de este siglo XXI también, capacítanos, ayúdanos para enfrentar estas cosas. Sopla de tu espíritu, abre el entendimiento de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios te ha bendecido con esta enseñanza, compártela. Déjame tu comentario. Comparte las enseñanzas que están siendo en este canal para que el Evangelio pueda llegar a todo lugar. Que Dios los bendiga y nos encontramos en breve.